Bien, en este tema iniciamos la unidad 5. El tema es la normatividad en la función informática. Bueno, esto más o menos nos quiere decir que es la persona que está utilizando el equipo, de que lo debe de cuidar, no debe de hacer mal uso de él, no aprovecharse de los recursos con los que se cuenta. Para que nos quede un poco más claro, les voy a dar una definición. Nos dice que la normatividad aplicada al hardware es fundamental y necesaria para tener conocimiento y respeto al equipo de cómputo. Es fundamental para no cometer errores o quizá hasta delitos informáticos como hackear, craquear o falsificar documentos. Y tenemos un artículo de la responsabilidad que nos dice: por cada equipo de cómputo habrá un servidor público responsable, en este caso un trabajador, quien deberá observar las disposiciones de esta normatividad, auxiliado por el administrador de la unidad de informática, quien a su vez es responsable directo de todos los bienes informáticos que por función le corresponde administrar. Y como les decía, pues no debe de hacer un mal uso de su estación de trabajo, de su computadora, no, no hacer mal uso. Bien, seguimos con los estándares para el manejo de datos e información. Bueno, sabemos que los estándares pues ya están en todo el mundo y no podían faltar en lo que es la informática. Es por ello que los estándares permiten la localización más rápida de ciertos elementos. Bueno, esto es en cuanto eh, enfocándolo a un análisis, a un diseño y a una implementación. Si se utiliza un estándar, se encontrará la información específica en un catálogo de metadatos, que será mucho más fácil que si no utilizáramos alguno. Bien, pues nos permiten también la búsqueda automatizada, y cuando utilizamos estándares podemos programar a las computadoras para que realicen la búsqueda de los datos más útiles que a nosotros realmente nos interesa. Por ejemplo, para la implementación o la elaboración de de algún programa, de algún software, pues primero tenemos el análisis, y nosotros lo podemos meter toda esa información eh, sobre un estándar. Después realizamos el diseño y al final la implementación, y en base a este estándar pues podemos obtener la información de análisis más importante, la pasamos a diseño igual y realizamos la misma operación, seguimos documentando y poniendo la información más importante. Después de ahí, pues ahora se lleva a la implementación, se revisan las pruebas, y al final queremos un reporte más completo, pues lo podemos tener gracias a los estándares que nos darán la información completa y más exacta y precisa que nosotros, que en vez de que nosotros estemos volviendo a recapitular toda la documentación. Bien, ahora tenemos los estándares de operación de sistemas. Estos estándares, bueno, más que nada se refieren a a la adquisición, por así decirlo, de alguna máquina, de alguna PC, ya que primero pues, se tiene que hacer una solicitud, después esperar a que ésta sea aceptada. Una vez que fue aceptada, pues eh, validar todos nuestros datos, como lo es nuestro nombre, eh, nuestra ocupación, para qué queremos utilizarla. Y bueno, después de esto podremos utilizar el equipo, aunque tiene un cierto límite de tiempo el cual debemos de utilizarla. Y por último, si se tiene y por último, debemos hacer la cancelación de esta adquisición, por así decirlo, para no hacernos acreedores a ciertas multas que nos puedan impartir.
Ahora tenemos los estándares sobre los procedimientos de entrada de datos, procesamiento de información y emisión de los resultados. Bien, el objetivo es graficar el procedimiento de datos, elaborando un diagrama que permita identificar las entradas, archivos, programas y salidas de cada uno de los procesos, como lo vemos en la imagen. Bien, pues sus antecedentes es el diagrama de flujo. Los elementos claves son los programas. Se confecciona el diagrama de procesamiento de datos. Este diagrama no se podrá elaborar por completo desde un primer momento, ya que depende del flujo de información. En este primer paso solo se identifican las salidas y programas. Los elementos restantes se identifican en forma genérica. Por último, pues la validación de datos consiste en asegurar la veracidad e integridad de los datos que ingresan a un archivo existente. Numerosas técnicas de validación, tales como dígito verificador, chequeo de tipo, chequeo de rango, y los conceptos de procesamiento distribuidos y centralizados. Estándares en el sistema de teleinformática. Para tener una idea más clara, veamos una definición. Entendemos como teleinformática que es el conjunto de elementos y técnicas que permiten la transmisión automática de datos. Al hablar de transmisión, se asume que existe una distancia apreciable entre el origen y el destino de la comunicación. Este es, asimismo, el sentido del prefijo tele. Además, es automática, puesto que no se requiere intervención humana para llevar a cabo la comunicación. En cuanto a los datos, entendemos como tales a la entidad susceptible de ser tratada por una computadora. Por último, tenemos los estándares de documentación. Estos estándares son muy importantes, ya que en ellos está plasmado cómo es el funcionamiento de cierto programa o de cierto código. Este debe de estar eh, interactivo. Esta documentación debe estar interactiva, ya que cualquier tipo de persona, ya sea trabajador o no, pueda entender cómo está el funcionamiento de dicho programa o de dicho software, de dicho código, para poder ya sea trabajar con él o en caso de requerirlo hacer alguna modificación, saber dónde inicia, dónde termina, cómo trabaja o en qué momento eh, necesita de alguna otra acción o necesita algún otro programa para poder seguir trabajando. Y bueno, con este tema terminamos lo que es la unidad número 5. Espero que les haya quedado más clara con este video tutorial la materia de administración de la función informática.